¿Realmente murió Pedro Infante en aquel accidente aéreo? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más. Antes de comenzar con este videoprograma, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante trágicamente, según la versión oficial, perdió la vida trágicamente en un accidente aéreo, amigos. Cuando volaba en una aeronave de la compañía TAMSA, de la cual presuntamente era socio, aunque después se dijo que no. En esa fatídica mañana, amigos, a las 7:30 horas, en Mérida, Pedro Infante se desplomaba, pues ahora sí que en plena ciudad, cayendo encima de algunas casas y provocando no solo este accidente trágico, la pérdida de las vidas de Pedro Infante, de el capitán Vidal y el mecánico Marciano Bautista, sino que también de algunas personas vecinas del lugar donde cayó el avión de Pedro Infante. Esa mañana fue realmente trágica para todo el pueblo mexicano, pero siempre surgió la duda, la incertidumbre casi desde el mismo instante en que sucedió aquella tragedia. ¿Realmente Pedro Infante estaba allí? ¿Realmente Pedro Infante murió en aquella trágica mañana? ¿Realmente Pedro Infante murió en ese accidente aéreo, amigos? Y en este momento, pues a este respecto, tenemos que abordar los relatos de los testigos, amigos. Existen diversos relatos. Uno de ellos señala que Pedro Infante pudieron observarlo. Había muchas personas, amigos. En ese momento había muchas personas que ya estaban rodeando todo el lugar. Estaba incluso el ejército. Y había muchas personas que ya estaban ahí, pues preparadas, tratando de ver lo que sucedía. Y no solamente los cuerpos de rescate, sino también personas pudieron darse cuenta de diversas situaciones, como el siguiente relato. Mira que dice: así literalmente, cuando jalaron el cuerpo de Pedro Infante, iba todo destrozado, con los brazos arrancados, la cabeza también. Fue muy horrible esa escena. A él lo reconocieron porque llevaba su esclava de oro puesta. Ok, interesante relato, bastante acertado. Pero la pregunta es, ¿cómo sabían que era Pedro Infante esa persona la cual estaban moviendo sus restos? Si la versión oficial señala que los restos de Pedro Infante quedaron completamente calcinados, amigos, que era irreconocible, que no podían percatarse de cuáles eran los restos del capitán Vidal, cuáles eran los restos del mecánico Marciano Bautista y cuáles eran los restos de Pedro Infante. Entonces, ¿cómo un testigo, un presunto testigo, puede señalar tan abiertamente y decir eran los restos de Pedro Infante y se despedazaban? O sea, realmente no hay una prueba contundente de que efectivamente esos fueran los restos de Pedro Infante. Hay otro relato por ahí que señala, dice literalmente, amigos: había mucho humo, el olor era terrible, insoportable, olía a carne asada, a humanos quemados y pescado. Aquí también podemos hacernos la pregunta: ¿cómo que olía a humanos quemados? Curioso, ¿no? Digo, ¿quién alguna vez ha podido oler a humanos quemados?
Digo, es algo extraño, ¿no? Que una persona pueda aseverar que olía a cuerpos humanos quemados. O sea, yo jamás en mi vida he olido ni quiero oler a lo que es un cuerpo humano quemándose. Entonces, aquí también está el interrogante. O sea, los relatos, pues, bueno, quizás es pues, simplemente, pues, por la emoción del momento, quizás. Pero bueno, hay otro relato interesante, amigos, en este momento que debemos rescatar. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿realmente estaba Pedro Infante en ese avión aquel 15 de abril de 1957? Cuando pudimos constatar el relato de Irma Dorantes, que ha manejado en diferentes entrevistas, donde ella señala lo siguiente, que ella estaba esperando a Pedro Infante en México, ¿sí? Porque pues ella estaba allá, que incluso se comunicó con él el mismo día. Y él le dijo que iba para allá. Cuando Irma Dorantes se entera, cuando le dicen, ¿sabes qué, Irma? Pues Pedro Infante tuvo un accidente. Ella se va para Mérida, según sus propias señalamientos. Y cuando estaba en Mérida, amigos, al llegar a Mérida, ella señala que encontró hombres con caretas y sopletes que estaban soldando la caja de Pedro Infante, donde iban los restos de Pedro Infante. Es decir, amigos, Irma Dorantes, según su propio relato, nunca vio los restos de Pedro Infante. Pero Irma Dorantes era la pareja extra matrimonial o con quien Pedro Infante pues vivía este segundo romance, ¿verdad? Ella jamás vio el cadáver de Pedro Infante, amigos. Llegó y vio una caja soldada. Ella no pudo constatar que fueran los restos de Pedro Infante. Ella no pudo observar que estuviera allí Pedro Infante. Entonces, ahí también está el interrogante, ¿cómo? Es como el caso de Juan Gabriel, amigos, que fallece en Estados Unidos y que luego lo creman y que luego lo echan en una caja, sus cenizas, y que nadie vio el cadáver jamás. Que no hay fotografías, que no hay nada, que no hay evidencias, algo similar. O sea, muy apresurado el asunto, ¿no? Para que ni siquiera la pareja sentimental de Pedro Infante, Irma Dorantes, pudiese tener acceso a su cuerpo, por lo menos ver su cuerpo, digo, para darle más credibilidad al asunto. Evidentemente, pues no era oficialmente la esposa, como te señalo. Esto, pues de alguna manera era un tanto desconocido también, aunque su círculo de Pedro Infante ya sabían que la señora Irma Dorantes pues era su pareja sentimental, que ya tenía mucho tiempo separado de María Luisa León, aunque estaban casados, pues realmente ya no llevaban a cabo esta situación de matrimonio como tal. Ya era pues una situación muy problemática aquí, amigos. El sepelio de Pedro Infante se realizó el 17 de abril, amigos, 2 días después, en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde acudieron miles de personas, amigos, miles. O sea, estuvo abarrotado, tuvo que estar ahí el ejército. Hay fotografías donde el ejército está porque era incontenible la situación, amigos, era incontenible. Hay otro relato, amigos, interesante que señala, evidentemente, amigos, el otro relato que es muy conocido, es el hecho de que las personas que se encargaron del rescate de los cuerpos en ese momento, inclusive hay una grabación radiofónica donde se señala y ellos aseguran, no, pues sí, aquí se encontraron los restos de Pedro Infante porque se halló la placa, dice ahí, la placa de platino, algo así, ¿verdad?, que tiene Pedro Infante. Entonces, pero hecho que no hay fotografías, amigos, no hay nada. Y aparte no era platino, como ahí señalan, era, según lo que se señaló, era Vitalium, el material. Pero no hay ni una sola fotografía, solo el relato de una persona que asegura haber visto la placa metálica. Aunque
no hay nada. No hay nada, amigos, nada, ni un solo registro, ni una sola fotografía de un suceso tan interesante, tan importante. Oigan, se trataba de Pedro Infante y que no exista una fotografía, o sea, sí está un poco ahí. Es como lo que te digo de Juan Gabriel, donde no hay nada. ¿Cómo es posible que no hay nada? O sea, pues sí está medio complicado el asunto. En realidad, amigos, nadie pudo asegurar que fuera Pedro Infante la persona que estaba allí. Hay una teoría, evidentemente, que señala que no era Pedro Infante, que era una persona con las características a la cual le implantaron ahí ¿cómo se llama? Esta esclava de oro, que pues no tiene mayor ciencia que ponerle a una persona ahí la esclava de oro y pues echarlo en el avión, ¿verdad? Es la teoría que se manejó en ese momento, que pues no dejan de ser teorías, evidentemente, porque no hay una forma de demostrar tales aseveraciones, que son parte, en realidad, de lo que la gente dice, de lo que la gente comenta, de lo que la gente dice acerca de su ídolo, con el afán de pretender verlo, amigos. Esta situación del cuerpo calcinado de Pedro Infante, amigos, es algo similar si lo comparamos históricamente con un suceso como aquel suceso que ocurrió el 30 de abril, amigos, de 1945 en el búnker en Berlín, en Alemania, con este personaje siniestro que era Adolf Hitler, el cual, hagan de cuenta, las mismas características del deceso de Pedro Infante, es decir, un cadáver calcinado, que supuestamente lo calcinan sus más cercanos colaboradores en uno de los agujeros de una de las bombas que estaban fuera del búnker, y que ahí pues hacen el saludo ese tan conocido, se despiden y pues ahí se incendia todo eso y no queda nada. Y llegan los rusos y pues no hay nada. Y nunca se mostraron ni fotografías, ni nada, ni una prueba, ni nada. Solo un cráneo que luego se demostró que no era de un hombre, sino que era de una mujer. Los rusos en realidad no tenían nada, pero todo era parte de una farsa para hacerle creer al mundo que este personaje siniestro había muerto. Y luego resulta, mira, que sale por ahí en Colombia una fotografía de él, donde está vivito y coleando muchísimos años después. Con Pedro Infante en la misma situación, digo, no es la comparación. Estamos hablando de un personaje siniestro y Pedro Infante un ídolo del pueblo. Pero me refiero al hecho de que es lo mismo. Un cuerpo calcinado, irreconocible, donde nadie puede asegurar que efectivamente fuera Pedro Infante. Simplemente por las condiciones, es decir, porque era un avión de Tamsa, porque Pedro Infante iba a viajar a esa hora, presuntamente, porque el personaje allí tenía una esclava de oro, porque pues el capitán Vidal también pues pereció, inclusive, y el mecánico Marciano Bautista. Pero hasta allí es todo, amigos, es todo lo que tenemos, es todo, amigos. O sea, no existen mayores pruebas. Inclusive hay una fotografía por ahí que señalamos ya en un video anterior, donde estaban el capitán Vidal, Pedro y el mecánico Marciano, presuntamente, caminando hacia el avión de Tamsa, que fueron fotografiados por la espalda, donde después de que hicimos algunas comparaciones de estaturas y todo esto, amigo, pues está medio complicado creer, porque no dan las estaturas, no dan. Y pareciera ser una fotografía más bien trucada, ¿sí? Como una prueba como que alguien la quiso hacer parecer por prueba. Inclusive también, amigos, acuérdate, por allá ya hace tiempo hicimos un video donde encontramos una anomalía en una fotografía, donde presuntamente mostraban que estaba la cabeza de Pedro Infante, su rostro, entre los fierros retorcidos y todo eso del avión. Y tú sabes que pudimos demostrar que era una falsedad. Cuando comparamos con las fotografías originales y demostramos que no era verdad, que eran fotos trucadas. O sea, como si hubiese el interés de algunos personajes
o de alguien por intentar demostrar otra cosa diferente. Pero bueno, pero todo esto se derrumba, amigos. Toda esta situación del avión y del si es o no es, si estuvo o no estuvo, todo esto se derrumba cuando vemos la figura de Antonio Pedro Infante. Ese mítico personaje que curiosamente, casualmente, tenía todas las características de Pedro Infante, amigos. ¿Cómo es posible que un hombre tenga la cicatriz en la cabeza, la misma posición y forma que Pedro Infante? Digo, yo no conozco otro personaje que le hayan hecho esa operación en las mismas condiciones y que se haya hecho la lesión en el mismo lugar. Y no nada más eso, amigos. Tenía las mismas orejas. La forma esta interna de las orejas era la misma. Ya van 2 casualidades, ¿no? Otra tenía la misma verruga seborreica. La misma. 3 casualidades. Son casualidades, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Sí, Pedro Infante se fue en el 57. Son casualidades. Pero resulta que tenía la misma cicatriz en la barbilla. Ah, caray. Resulta que tenía las mismas manos largas, huesudas, como diríamos, con las venas muy prominentes. Resulta que caminaba igual que Pedro Infante. Ah, caray. Perdón. Resulta que hablaba igual. Resulta que cantaba igual. Claro, ya viejito, pues no va a cantar igual. Pero tenía la misma tonadita, lo básico de la voz. Otra cantaba puras canciones de Pedro Infante. Otra tenía amigos que eran amigos de Pedro Infante. Y así le puedo seguir. Una lista interminable. Un día voy a hacer un video de todas las listas, las características así seguiditas, una por otra, una por una, para que veas. Pero bueno, entonces la pregunta: ¿realmente murió Pedro Infante en ese avionazo del 57? Nadie puede demostrarlo. Nadie puede negarlo, pero tampoco nadie puede demostrarlo. Solamente este personaje, Antonio Pedro, es el que nos ha dado todas estas incertidumbres y misterios y dudas. Este personaje, cuando él apareció, todo lo anterior de Pedro Infante se derrumbó. Ahora estamos ante un misterio muy grande, una vida desconocida, un personaje que no sabemos su pasado, un personaje que quizás era Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido y les deseo feliz Navidad, hoy 25 de diciembre, para todos ustedes. Yo me despido, no sin antes recordarles que Konnichiwa. Un saludo, cuídense mucho.